Es un gusto poder dirigirme nuevamente a ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Y pues ya, esta es la última semana de clases virtuales, pues en donde nos ha tocado adaptarnos a esta nueva modalidad y pues cada día tratando de hacer las cosas mejores. Pues espero que se encuentren muy bien con sus familias y con todas las fuerzas y ánimos para poder terminar este ciclo de una forma exitosa. En esta ocasión vamos a hablar del estado actual y perspectivas de las neurociencias cognitivas. Neurociencia. Neurociencia es el estudio del cerebro y del sistema nervioso. Es importante reconocer esta ciencia tan importante que estudia toda la estructura del cerebro y no solo eso, sino también del sistema nervioso. Poco a poco vamos a ir hablando, pero nos vamos a centrar en lo que es la neurociencia cognitiva, porque en esta ocasión eso es lo que nos interesa. Bueno, neurociencias. Su empleo actual corresponde a la necesidad de integrar las contribuciones de las diversas áreas de la investigación científica y de las ciencias clínicas para la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso. Es importante comprender las neurociencias porque estas nos contribuyen a poder explicar, a poder comprender el funcionamiento de todo el sistema nervioso y de todo eso que surge dentro de nuestro cerebro y nos ayuda a lo que es poder desarrollarnos, poder comportarnos de una forma determinada. Entonces, hay diferentes investigaciones, inclusive, que explican el porqué de algunos comportamientos del ser humano y de qué aspectos contribuyen a poderle dar una explicación, inclusive de enfermedades específicas, neurodegenerativas, por ejemplo. Por eso es importante comprender lo que son las neurociencias. El propósito principal de las neurociencias es entender cómo el encéfalo produce de manera o la marcada individualidad de la acción humana. Es aportar explicaciones de la conducta en términos de actividades del encéfalo, explicar cómo actúan esas millones de células nerviosas dentro de nuestro cerebro para producir lo que es un comportamiento específico, una conducta específica. Eso es el propósito principal de las neurociencias. Ahora bien, la neurociencia cognitiva. Esta estudia las funciones y estructuras cerebrales y su relación con los procesos cognitivos superiores. Es decir, acá en la neurociencia hay un conjunto, neurociencia cognitiva, hay un conjunto inclusive de disciplinas que se encargan de estudiar todas esas bases biológicas y de poder dar una explicación a la conducta del ser humano. A partir de esta comprensión de las bases biológicas, es decir, vamos a poder explicar el por qué unos seres humanos se comportan de una forma, por qué otros se comportan de otra forma. Y de igual forma, también nos va a ayudar a comprender qué motiva a ciertos comportamientos en las personas. Por ejemplo, tomando en cuenta la ética, la moral, cómo es que nosotros los seres humanos
nos comportamos con base a valores también. Entonces, existen diversas investigaciones y diversos estudios que nos hablan y nos determinan específicamente qué estructuras del cerebro están implícitas para dar explicación a este comportamiento humano, porque también los seres humanos tomamos decisiones. Entonces, ¿qué influye en nosotros para poder tomar esas decisiones? ¿Será que solo existen aspectos medioambientales, factores directamente del entorno, o hay algo en nuestro cerebro que nos hace tomar ciertas decisiones? Entonces, a veces no nos explicamos el por qué los seres humanos a veces tomamos unas decisiones que no son o no abonan para nuestro bienestar ni el de los demás. Y tomamos ese tipo de decisiones. Entonces, la neurociencia cognitiva viene a darnos explicaciones del porqué de esas conductas del ser humano. Por ejemplo, en su lámina ustedes pueden ver, yo hago mención de Sherrington, compara el funcionamiento del sistema nervioso con el de una central telefónica. Las llamadas del exterior recibidas por los receptores sensoriales se canalizan hacia una central donde quedan registradas comparándose con los mensajes recibidos por otros receptores. Es decir, por ejemplo, nosotros recibimos señales, las señales llegan a nuestro cerebro, el cerebro manda lo que son respuestas, hay movimientos, hay sensaciones, o nosotros mandamos una información al cerebro y el cerebro la transforma y da el paso para poder realizar algún movimiento o poder comportarnos de una forma, el poder caminar, el poder hablar, el poder reaccionar ante una situación. Entonces, esta comparación que hace este autor pues sirve para poder comprender que también en nuestro organismo hay muchísimas vías de fibras que están inmersas en la anatomía, en la fisiología, y que pues hay neuronas motrices, que hay que controlan todas esas actividades motoras en nuestro cuerpo, que hacen que los músculos pues tengan movimientos específicos, ejecuten movimientos. Entonces, somos una serie de vías, y todo eso está implícito en lo que es el sistema nervioso. Entonces, por eso este autor compara lo que es nuestro organismo o el funcionamiento de nuestro cuerpo con o el funcionamiento específicamente del sistema nervioso con el de una central telefónica. Se puede admitir que los procesos cognitivos son representados, encarnados en el sistema nervioso, que son en última instancia otras manifestaciones y expresiones del funcionamiento del cerebro. En la actualidad, este órgano, es decir, el cerebro, es un objeto de amplia labor investigativa. O sea, hasta el momento siguen haciendo investigaciones para conocer específicamente cuál es el funcionamiento de nuestro cerebro, y existen muchas disciplinas también que se encargan de ese estudio, por ejemplo, la neurociencia. Los datos acumulados en los últimos años son impresionantes. Por ejemplo, se conoce la estructura de diversas moléculas químicas cuyos efectos son específicos sobre determinadas células. Esto es para hacer la mención de algunos datos que son importantes y acerca de la neurociencia cognitiva.
también se están descubriendo los secretos de otros aspectos fundamentales de los procesos de comunicación, gracias sobre todo al auge de las nuevas técnicas y de los métodos de la biología molecular. Pues todos estos estudios realizados enriquecen lo que son todas esas teorías acerca del funcionamiento y lo que a nosotros nos interesa del comportamiento humano. La neurociencia no solo debe ser considerada como una disciplina, sino es el conjunto de ciencias cuyo objeto de investigación es el sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Es decir, como ustedes pudieron darse cuenta, la neurociencia pues no es una disciplina sencilla, sino están implícitas un conjunto de ciencias y pues está la psicología también, en donde busca o investiga el funcionamiento del sistema nervioso con énfasis en comprender esa actividad cerebral que se relaciona directamente con la conducta y el aprendizaje del ser humano. El cometido de la neurociencia es comprender los procesos mentales, merced a los cuales percibimos, actuamos, aprendemos y recordamos. Es decir, todos esos procesos cognitivos en donde sabemos que juegan un papel importante en el comportamiento del ser humano, y entonces también la neurociencia nos ayuda a saber qué proceso mental está afectando tal vez en algún comportamiento anormal, llamémosle así, o no adecuado, digamos, por no mencionar algún trastorno específico. Entonces, la neurociencia es eso, a grosso modo es una disciplina muy compleja en donde pues se interesa en comprender, en investigar, en indagar sobre toda esa actividad de ese órgano tan complejo que tenemos los seres humanos como lo es el cerebro, y qué aspectos también están relacionados a nuestra conducta, a nuestro aprendizaje, a nuestros procesos cognitivos, y poder darnos una explicación del por qué algunas personas reaccionan o actúan de una forma determinada o toman un cierto tipo de decisiones. Saber cómo trabaja el cerebro, cómo adquiere o cómo pierde experiencias es de importancia capital para la buena marcha de los asuntos humanos. Comprender las relaciones entre las funciones cognitivas y el funcionamiento cerebral es la aventura prometedora del ser humano. A nosotros, como profesionales del área de la psicología, nos interesa saber eso. Es el neurólogo, por ejemplo, un especialista por ejemplo, cuando ustedes estén en psicología clínica, por ejemplo, van a necesitar apoyarse de algunos exámenes que hace directamente el neurólogo y nosotros no, para saber si hay algún daño. Entonces, son especialistas en un área específica. Sin embargo, a nosotros, como profesionales del área de psicología, nos interesa saber cómo es que el cerebro pues juega un papel importante dentro del comportamiento humano, y en ello pues los procesos cognitivos. Es importante también porque a veces vamos a atender casos con problemas de aprendizaje, por ejemplo, o
o con trastornos específicos de aprendizaje de lectura o en relación con algún aspecto del ambiente. Entonces, eh, saber que existe lo que es la neurociencia y que nos va a apoyar para comprender la conducta del ser humano, pues esto es muy importante para poder dar respuesta y tratamiento a un trastorno específico. Saber cuándo hay daño orgánico también. Esto es, a grosso modo, lo que es las neurociencias. Posteriormente vamos a hablar de unos test psicométricos, específicamente de uno, en donde pues vamos a saber de qué trata ese test, esa batería y poder saber cómo como profesionales del área de psicología nos podemos apoyar para detectar cuáles son las áreas que están fallando, qué área específica está fallando en el ser humano. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Muchísimas gracias.